En el marco del cumpleaños, que es mañana de don Eduardo Víctor, como director de Cultura, con el presidente aquí de esta importante institución, como es la centralidad de la ley, enmarcaron y le surgió la importante coordinación de conmemorar lo que es el 80 años de aquella ley innovadora de defensa del autor nacional. Pero Aedo tuvo la capacidad de conjugar no solo el tema del derecho, del tema intelectual, del derecho, digamos, de la propiedad, sino también del autor en el concepto más global de la defensa de lo nacional, que era lo importante frente ya a lo que era muchas veces la falta de protección frente, y en esto podrán decirlo el presidente con mucho más elementos que nosotros, pero en esto fue algo visionario. Y bueno, creo que en ese marco estuvo conjugado Cultura Nuestro con Agado para también hacer una fecha aquí, como es hoy, de nuevamente conmemoración en este sentido de reivindicación de una figura que fue multifacética, que fue, algunos lo encasillan solamente en la política, pero son de esos políticos que ya no vienen más, que son con una formación global. Ese es este debate de la cultura. Si bien esto no es un acto partidario, hay tendencia de algunas corrientes de opinión de atribuirse muchas veces elementos de prácticamente homogeneidad o monopolio de la cultura. Y nosotros reivindicamos también, como hombre de nuestro partido y como hombre del país, alguien que fue un paladín de la cultura nacional como don Eduardo Víctor Aedo. El 17 de diciembre pasado se cumplieron 80 años de la promulgación de la Ley de Derechos de Autor. Esta ley cambió para siempre y para bien el destino de los escritores, músicos, artistas, plásticos y científicos uruguayos. Fue impulsada por el entonces ministro de Instrucción Pública, el nacionalista Eduardo Víctor Aedo. Y saben ustedes, tenía 36 años. Un año antes, con 35 años, había asumido la cartera de Instrucción Pública, lo que es hoy el Ministerio de Educación y Cultura. Fue el día en que el Uruguay reconoció el trabajo de sus artistas. Sin salirme del tema, pero creo que es importante recordar y advertir que 8 décadas después, la Cámara de Diputados tiene hoy a estudio un proyecto que recibió en 2016 media sanción del Senado y que echa por tierra todos los principios y derechos consagrados en la ley de 1937. Con la ley de Aedo, que lleva el número 9739, Uruguay fue uno de los primeros países de América del Sur en proteger los derechos de autor. 4 años antes, en 1933, lo había hecho Argentina, sancionando una ley de propiedad intelectual que sirvió, sí, de inspiración para la norma que Aedo remitió al Parlamento. En el mensaje del propio Aedo, del proyecto de ley que el propio Aedo redactó en mayo de aquel año, decía: la sanción de una ley que proteja al trabajo intelectual es, en estos momentos, una necesidad impuesta por la dignidad y el decoro nacional. Más adelante aseveraba: nuestro derecho ha permanecido sordo a las sugestiones y exigencias de la labor creadora. Y para enfatizar luego que la protección del trabajo intelectual es un imperativo constitucional. El artículo 32 entonces, hoy 33, de la Constitución de la República, impone que el derecho del autor, del inventor y del artista sean reconocidos y protegidos por la ley. Hasta entonces, los creadores uruguayos
uruguayos, malvendían su trabajo y estaban, en el mejor de los casos, a merced de intermediarios, editores inescrupulosos o compañías discográficas voraces. Y eran muchos los que no percibían ni un peso por su trabajo. Quiero rescatar en nombre de Beatriz y en nombre de lo que ha sido o lo que es el espíritu de este homenaje a ese hombre que fue un aliado de los artistas y de los creadores, que nunca le preguntó a un pintor, a un escritor o a un músico qué divisa abrazaba, que se adelantó a su tiempo. Que se adelantó a su tiempo y puso al Uruguay a la vanguardia en la defensa y protección de los derechos de autor, que pensó en los autores y en instituciones y entidades que defendieran a los creadores y a los artistas, a todos los creadores y a todos los artistas, sin favoritismos y sin privilegios. El 17 de diciembre, como decíamos, del 37, el Poder Ejecutivo promulgó la Ley de Propiedad Literaria y Artística, que 2 días antes había sancionado la Asamblea General, en el último día de aquella legislatura. Una semana después, Aedo recibió en su casa un regalo. Era una caja en cuyo interior se encontraba el mate y la bombilla de Florencio Sánchez, y que hoy pueden apreciarse en la azotea de Aedo, su casa por décadas de veraneo allá en Maldonado. La carta que acompaña a ese regalo dice: al obsequiarlo a usted, que tanto ha hecho por los intelectuales de este país, poniendo toda su energía, todo su dinamismo a la sanción de una ley tan justa y tan noble como la de propiedad literaria, quiero que conserve este mate y bombilla de mi esposo como una reliquia. Catalina Raventós de Sánchez. En nombre de Beatriz, su hija, de sus nietos, Juan Pablo aquí presente y Benito, que no ha podido acompañarnos, quiero agradecerles de corazón, decirles gracias, muchas gracias. En palabras de Aedo, este es un reconocimiento a un hombre que tanto hizo por los mejores valores de este país, la educación y la cultura, y que tomó prestada una frase de Luis Alberto de Herrera que decía y repetía siempre, con sencillez republicana. ¿Habrá cometido plagio? No, creo que simplemente hizo en estas frases, o hizo que esta frase definiera su forma de ser, su manera de andar por la vida y su visión del Uruguay, al que no concebía sin arte y sin sus artistas. Muchas gracias. Sí, como presidenta del directorio del Partido Nacional, este es un tema que el mismo día que asumimos la presidencia anunciamos que íbamos a venir a hablar con las autoridades de edad, cosas que hicimos. ¿Por qué? Porque hablando de los nuevos tiempos, eso que para nosotros es como una secuencia de hechos que tiene su origen en la sensibilidad de un hombre político de nuestro partido, como lo fue Eduardo Víctor Aedo, tiene que seguir presente en todas las generaciones que nos interesa acompañar precisamente la libertad que tiene la sensibilidad de crear en todas las disciplinas. El año pasado, hablando con el senador Luis Alberto Lacalle Pou, hablábamos del devenir de los tiempos y los desafíos que significan para los creadores con el aumento de la tecnología, las nuevas miradas sobre las distintas manifestaciones, el tema de preservar algo que para Eduardo Víctor Aedo fue fundamental, preservar frente al creador algo que no puede perderse de vista, que es el tema de tener que vivir en una sociedad donde lo económico obviamente no puede perderse de vista. Y ese amparo que don Eduardo Víctor Aedo tuvo, nosotros tenemos que preservarlo en los nuevos tiempos. Nuestra asociación no solo defiende a los creadores, sino que además, como institución cultural, homenajeamos a sus protagonistas. Y si de cultura se trata en nuestro país,
no podía faltar don Eduardo Víctor Aedo. Sus visionarios conceptos y su preocupación por la cultura lo convirtieron en el actor principal de la génesis del proyecto ley de la protección de los derechos de autor que dio vida a la ley 9739 del 17 de diciembre de 1937. Pero es importante destacar la sensibilidad demostrada por el entonces ministro de Inclusión Pública. Su decisiva participación en todas las etapas de preparación, estudio, discusión y sanción marcó que hasta hoy se le llame la Ley Aedo. La Ley Aedo fue tomada como modelo por las legislaturas de varios países y fue adelantada, muy adelantada para su época, que aún está vigente, con las modificaciones introducidas en la Ley 17.616 del pasado 10 de enero del 2003. Su visión fue tal que en los artículos 40, 41 y 42 hablan del destino de las obras caídas en dominio público. Lo que en lo personal me permitió trabajar entre los años 92 y 94, el gobierno del doctor Lacalle, junto a los entonces diputados Gonzalo Carámbula, Luis Alberto Heber, Héctor Lescano y Luis Hierro López, apodados entre sus pares como los culturosos, en la ley 16.624 del 10 de noviembre de 1994, que crea el Fondo Nacional de Música. Pensar en Aedo es pensar en su monumento vivo como ley de la azotea, ese lugar donde compartían su mesa las más diversas personalidades del mundo. En la azotea no había lugar para mediocridad ni indiferencia. Don Eduardo cumplía su noble misión de juntador de gente de todos los pelos y todos los pensamientos. Quiero agradecer especialmente, y si me permiten, a Carlos Enciso y a su equipo, porque su deferencia en convocarnos a distinguir a este ilustre ciudadano vale su mención. Hoy, en Beatriz Aedo de Llamón, en la presidente del directorio del Partido Nacional, escribana Beatriz Arrimón, saludo al inaugurar con este nombre de Eduardo Víctor Aedo a este espacio de trabajo por el arte y la cultura, y a todos a quienes, sin importarnos y sin importar el lugar de combate, trabajamos en pos de un país y un mundo mejor. Con el enorme privilegio de que Beatriz, su hija y mano derecha, en algún momento más madre que su propia esposa, porque era quien le orientaba y quien, un cable a tierra, alguien que había nacido para volar y volar alto. Tuvimos el enorme privilegio de conocerlo, de ser amigos a pesar de la diferencia de edad, y vivir muy intensamente la vida de alguien que había decidido vivir muy intensamente. Hombre de la cultura, juntador de gente, un hombre que no había tenido formación académica y sin embargo decía, y su experiencia personal lo avalaba, que no se sentía mejor que nadie, pero tampoco peor que nadie. Un hombre que había sido formado en ese Uruguay de las posibilidades, en ese Uruguay del se puede, en ese Uruguay donde cada uno elegía su destino, y si su destino era con los demás, iba a perdurar como ha perdurado don Eduardo Víctor Aedo, y a través de este reconocimiento va a seguir siendo para aquel que venga a este lugar un vínculo, una llave que va a abrir una puerta muy importante hacia un pasado que no ha pasado, porque nosotros además no vamos a permitir que pase. El Uruguay de la cercanía, el Uruguay del diálogo, el Uruguay del respeto hacia el otro, el Uruguay donde cada uno de nosotros nos sentíamos orgullosos de formar parte de esta comunidad. Y brevemente nomás, quizá ayer lo dijimos, hablando en algún momento con otro grande de entre nosotros, como fue el pintor y el fotógrafo, el maestro Testoni, le dijimos, ustedes formamos parte de una generación que, a diferencia de otras generaciones posteriores, no se sentían a la vuelta del mundo,
se sentían orgullosos de ser uruguayos. Pensar en Aedo es pensar en el momento vivo como es la azotea. Es el lugar donde compartía su mesa las más diversas personalidades del mundo. En la azotea no había lugar para la mediocridad ni la indiferencia. Don Eduardo cumplía la iluminada visión de juntador de gente, de todos los pelos y todos los pensamientos. Ayer, con la presencia de Beatriz, y estaba también la presidenta del directorio del Partido Nacional, Beatriz Arimón, inauguramos en nuestra institución un espacio de trabajo y de arte para la cultura con el nombre de Eduardo Víctor Aedo, que los convoco. Si van a Montevideo, vayan a la sede de Agado, verán el espacio, verán también el museo y el centro de documentación, y si de repente, intendente, podemos hacer que Florida esté con algún acto en el teatro, sería bueno. Teatro, música, podríamos seguir combinando actividades conjuntas. Al finalizar, quiero agradecer especialmente nuevamente al intendente Carlos Enciso, hoy a la secretaria general, doctora Macarena Rubio, a Álvaro Rivarrey y a todo el equipo de la intendencia por su apoyo y deferencia al convocarlos a distinguir a este ilustre ciudadano. Al finalizar, reafirmamos el compromiso dicho ayer en Montevideo, que sin importar el lugar de combate, seguiremos trabajando, al igual que lo hizo don Eduardo, en pos de un país y un mundo mejor. Gracias. Yo, cuando estuve con Beatriz hace un tiempo en Buenos Aires, surgió la posibilidad, charlando, de generar un reconocimiento también aquí, en Florida, a la personalidad de Aedo, que no era solamente una personalidad política partidaria, sino que trascendía fronteras, y en momentos donde a veces algunos atribuyen, y acá está Agapo Palomé, que vaya si sabe también de historia y de cultura en ese sentido, ciertos monopolios, nosotros tenemos, por suerte, en él la centralidad de alguien que obviamente fue blanco, herrerista, pero que independientemente de visa partidaria, fue alguien que centralizó su accionar amplio y abierto y generó este hecho cultural de la Facultad de Humanidades, de la propia ley de protección al autor, y por eso, cuando hablábamos con Beatriz, dijo, no, una calle no, vamos a hacer algo más importante, y por eso está el teatro allí atrás, y por eso es este espacio que tiene la denominación vinculante a la personalidad de Eduardo Víctor Aedo. Pero hoy cumplimos con la familia, cumplimos con nosotros mismos, cumplimos con los autores, en la buena coordinación también de la idea cuando Álvaro estuvo con Alexis, y también generar lo que fue el apoyo ayer y la integración de este dual homenaje en Montevideo, en Agado y aquí en Florida. Y bueno, y creo que es un hito importante para todos. Eduardo Víctor Aedo, político por excelencia, dedicado a los temas de la cultura, ¿no? Así que agradezco al intendente y al director de Cultura, Álvaro Rivas, que me encargaron el trabajo. Un poco la idea que habíamos conversado con Álvaro fue que no se tratara de una obra tipo estatuaria, que eso ya es algo renacentista para estos tiempos, y más bien que se tratara de una obra artística, por supuesto ligada al estilo de lo que uno suele hacer dentro de su forma expresiva, pero por supuesto que tuviera alguna vinculación, hicimos alguna referencia al hombre que fue, ¿no? Y bueno, como hombre de la cultura y preocupado por los temas, digamos, del arte, como pintor que fue, inscribimos las palabras, digamos, de los temas en los cuales él fue trascendente. Entonces tiene de un lado la palabra arte como el que fue pintor y además que promulgó estas leyes tan importantes,
política en el sentido amplio, como mencionó acá el intendente recién, política como el bien de la cosa pública y humanidades, donde él también empujó esos temas. Así que bueno, simplemente eso, agradecer el honor que he tenido. Muchas gracias. Yo no tenía pensado hablar, pero mamá quería que dijera unas palabras en agradecimiento de parte de ella y toda la familia nuestra. Y la verdad que homenajear a mi abuelo se lo puede homenajear de diferentes facetas, pero yo creo que la que más él hubiera querido que lo homenajearan, y él siempre decía que quería los homenajes, valga la redundancia, en vida, es la faceta cultural. Pues él siempre decía que los pueblos se desarrollan principalmente con la educación y con la cultura. Entonces, bienvenido este homenaje al hombre que apoyó y siempre fue un mecenas para todos aquellos que tenían una forma de dar a la cultura acá en Uruguay. Así que nada, agradecerles nuevamente y bueno, esperarlos cuando vayan por Buenos Aires que nos visiten. Muchas gracias.